Tuve el presentimiento de que mi esposa se estaba preparando para terminar nuestro matrimonio. Así que, discretamente, protegí mi patrimonio. 2 semanas después, ella inició los trámites de divorcio, solo para retractarse cuando su plan se vino abajo. Hola a todos. Antes de sumergirnos en el vídeo de hoy, necesito su apoyo. Hemos notado una baja en el alcance del canal, y darle clic a ese botón de suscripción es una manera fantástica de ayudarnos. Es gratis, toma un segundo y nos permite seguir creando contenido que les encanta. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Hagamos crecer esta comunidad juntos. Muchas gracias. Ahora, vayamos al vídeo. Hola. He estado leyendo estos foros durante años, sin imaginar nunca que tendría una historia que contar. Pero la vida da muchas vueltas y he cargado con este peso durante meses, necesito desahogarme. Para ser claro, no soy de los que asumen lo peor o sacan conclusiones precipitadas. Mi esposa, llamémosla Laura, y yo llevábamos juntos 6 años, casados por 4. Las cosas parecían súper sólidas, o eso creía yo. Teníamos nuestros altibajos, pero nada que gritara problemas. Honestamente, durante la mayor parte de nuestra relación, éramos esa pareja, compañeros devotos y en sintonía. Nos moríamos de risa con nuestras bromas tontas y privadas, discutíamos sin parar sobre qué película ver, y teníamos un ritmo que simplemente encajaba. Ella planeaba noches de citas súper detalladas y yo la sorprendía con sus antojitos favoritos de la calle después de un día pesado. Se sentía natural, como si hubiéramos descifrado el código del amor. Así que, cuando las cosas cambiaron, me pegó como un balde de agua fría. Hace unos 6 meses, empezó el cambio. Al principio fue sutil, cosas que pasarías por alto si no estuvieras prestando mucha atención. Empezó a tener el celular pegado a ella, incluso para ir rápido al baño o mientras hacía los quehaceres. Antes, su teléfono se quedaba horas en la barra de la cocina sin que lo tocara, y no le importaba quién lo viera. Un día bromeé, ¿qué onda? ¿Estás en una misión encubierta o qué? Ella se rió y dijo, los del trabajo no dejan de mandarme mensajes. Me pareció razonable. Pero luego, unos días después, le puso contraseña. Eso me sacó de onda porque nunca antes se había molestado en usar una. Cuando le pregunté casualmente por qué, murmuró algo sobre la privacidad y los hackers. No insistí para no parecer paranoico, pero se sintió raro. Y no paró ahí. Empezó a salirse del cuarto para contestar llamadas, algo que nunca hacía. Tampoco era discreta. Su celular vibraba y decía, «Ay, voy a contestar rápido», antes de desaparecer hacia la recámara o salir al patio. Cuando le preguntaba quién era, me daba largas diciendo, «Solo un compañero de la oficina». Luego noté otra maña. Empezó a poner el celular boca abajo en la mesa. Ni siquiera sabía que eso era una señal de alerta hasta que acerqué la mano para agarrar algo cerca de ella y rápidamente deslizó su teléfono lejos. Fue un momento fugaz, pero se me quedó grabado, la distancia iba en aumento. Pero no era solo el teléfono. Empezó a sentirse distante. Nuestras pláticas relajadas ahora parecían una obligación. Cuando mencionaba planes a futuro, como a dónde ir por nuestro aniversario o ahorrar para cambiar de coche, me daba un vago, sí, luego lo vemos y cambiaba de tema. Todo cristalizó un día cuando dijo que iba a tomar un café con una amiga. Dio la casualidad de que yo andaba haciendo mandados por ahí, así que pensé, ¿por qué no sorprenderla? Será un lindo detalle. Pero cuando llegué, no estaba con ninguna amiga. Estaba dando vueltas afuera de la cafetería, con el teléfono en la oreja y una mirada intensa. Me quedé en mi coche, presintiendo que era algo serio. No era mi intención escuchar a escondidas, pero alcancé a captar fragmentos como, ya casi está listo y un nuevo comienzo pronto. El corazón se me fue a los pies. No podía atar cabos, pero no sonaba a un problema del trabajo ni al drama de una amiga. Se sentía como algo más grande, como un plan que estaba orquestando. Cuando regresó a la casa, le pregunté cómo le había ido en su café, manteniendo un tono relajado. Se inventó un cuento detalladísimo sobre cómo su amiga se había desahogado por una mala relación. Su historia fue tan fluida que me quedé mirándola fijamente por un momento. Luego, de la nada, sacó el tema de consolidar nuestras finanzas.
Deberíamos organizar todo en un solo lugar, dijo. Ya sabes, cuentas, contraseñas, documentos para emergencias. Parpadeé. ¿Qué tipo de emergencias?, pregunté, intentando sonar casual. Ella se encogió de hombros. Por si acaso. ¿Qué tal si nos pasa algo a alguno de los dos? O si necesitamos hacer un movimiento financiero grande y rápido. Su razonamiento sonaba lógico, pero la forma en que lo dijo se sintió extraña. Demasiado ensayado, demasiado perfecto. Asentí y dije, claro, tiene sentido. Pero por dentro, mi instinto gritaba. ¿Por qué ahora? ¿Por qué esta urgencia repentina por unificar nuestra lana cuando siempre habíamos mantenido las cuentas separadas y relajadas? Esa noche, repasé sus palabras en mi cabeza, tratando de descifrarlas. El secretismo con el celular, la conversación en el café, su creciente distanciamiento. Todo iba sumando y no me gustaba para nada el panorama. Aún así, evité actuar. Unos días después, volvió a sacar el tema. Estábamos en la cocina, yo me estaba preparando algo de comer y ella estaba viendo su celular cuando dijo, ¿has pensado en arreglar lo del banco? O sea, ¿sabes dónde está toda la información de nuestras cuentas? Dejé el cuchillo y la volteé a ver. A ver, ¿qué está pasando?, le pregunté, manteniendo la voz firme pero tranquila. Últimamente has estado muy obsesionada con nuestras finanzas. ¿Hay algo que tengamos que platicar? Ella levantó la vista, sorprendida de que la hubiera confrontado. No, no pasa nada, dijo rápidamente, forzando una carcajada. Solo creo que es inteligente, ya sabes, para emergencias. ¿Emergencias como cuáles?, insistí. Se encogió de hombros, con el rostro inescrutable. No sé, cosas de la vida. No es la gran cosa, te lo juro. Su respuesta fue demasiado escurridiza, demasiado evasiva. Asentí y dejé el tema, pero su actitud a la defensiva solo alimentó mi inquietud. Ya no parecía una sugerencia casual. Se sentía como si estuviera ocultando algo y yo no sabía qué. Así que al día siguiente, mientras ella estaba en el trabajo, revisé nuestras finanzas. Al entrar a nuestra cuenta mancomunada, encontré algo raro. Durante el último mes, se habían hecho pequeñas transferencias. Nada enorme, pero eran sumas de pesos que no correspondían a recibos ni a gastos regulares de la casa. No quería exagerar, pero parecía que estaba moviendo dinero discretamente para algún propósito que yo no lograba descifrar. Pensé en confrontarla, pero me contuve. Si me equivocaba, quedaría como un tonto. Si tenía razón, necesitaba ser cauteloso. Me carcomía la duda, así que llamé a un amigo de confianza de la universidad que también es abogado. Le expuse lo que había notado, tratando de no sonar como un loco paranoico. No estoy diciendo que definitivamente pase algo, me dijo. Pero no estás loco por querer protegerte. Si estás preocupado, actúa ya. Más vale prevenir que lamentar. Me explicó unos pasos sencillos para blindar mi dinero en caso de que las cosas salieran mal. Tomar esas medidas se sentía extremo. Era como prepararse para un desastre que ni siquiera estaba seguro de que fuera a ocurrir. Pero mientras más lo pensaba, más sentido tenía. Si ella estaba planeando algo, y ya empezaba a creer que sí, tenía que protegerme. No fue una decisión fácil. No se trataba solo de dinero. Se trataba de la vida que habíamos construido. No dejaban de venir a mi mente los recuerdos de nuestra boda, las pláticas de madrugada sobre nuestro futuro y las bromas que solo nosotros entendíamos. ¿Cómo terminamos aquí? ¿En esto se había convertido nuestro matrimonio? Tomar estas medidas se sentía como admitir que la confianza que nos teníamos había desaparecido. Esa noche, mientras ella no estaba, abrí mi laptop con las manos temblorosas. Saqué la información de nuestras cuentas, bancos, inversiones, propiedades y escrituras. Revisar cada documento se sentía como una traición. Pero una voz en mi cabeza me insistía en que se trataba de supervivencia, no de sabotaje. No intentaba lastimarla. Simplemente no podía quitarme de encima la sensación de que me arrepentiría si no actuaba. Hice una lista de todo lo que podía transferir y cómo hacerlo discretamente. Mientras trabajaba, la culpa y la determinación peleaban dentro de mí.
Confié ciegamente en ella durante años, y ahora estaba jugando a la defensiva contra la persona que pensé que siempre sería mi compañera de vida. Luego llamé a mi mamá, siendo poco claro. Necesito que me guardes unas cosas, le dije. No es nada malo, solo una precaución. Hizo una pausa, intuyendo lo que no le estaba diciendo. ¿Estás bien? Su voz estaba cargada de preocupación. Sí, le mentí. Solo estoy siendo cuidadoso. No insistió, pero pude notar la angustia en su voz. Por supuesto, mijo. Lo que necesites. Al colgar, sentí una mezcla de culpa y alivio. Odiaba meterla en esto, pero saber que me respaldaba me dio tranquilidad. Para cuando Laura llegó a la casa, yo ya había empezado el proceso. Transferí la mayor parte de mis bienes, ahorros, inversiones y la casa a un fideicomiso a nombre de mi mamá. Dejé lo suficiente en nuestra cuenta mancomunada para no levantar sospechas, pero el resto estaba seguro. Ella ni se dio cuenta. Entró, me dio un beso en la mejilla y me preguntó si quería ver una película. Le seguí el juego, pero por dentro estaba hecho un desastre. Una parte de mí sentía que había traicionado su confianza. Otra parte sentía que por fin había tomado el control de una situación que se estaba saliendo de las manos. Durante los siguientes días, mantuve la farsa. No quería que sospechara nada. Parecía contenta, incluso extrañamente animada a veces. Pero en lugar de tranquilizarme, eso aumentó mis sospechas. Si estaba tramando algo, lo estaba ocultando muy bien. Sin embargo, lo que me llamó la atención fue que no volvió a mencionar las finanzas. No después de que la cuestioné. Fue como si el tema se hubiera borrado de su mente. Al principio, me pregunté si yo había exagerado y ella lo había dejado pasar porque no era importante. Pero cuanto más lo pensaba, más parecía deliberado, como si lo estuviera evitando después de que le puse un alto. La caché mirándome un par de veces, como si estuviera midiendo mi estado de ánimo o debatiendo si hablar o no. Cada vez, desviaba la mirada rápidamente y se concentraba en su celular, la tele o un libro. Era sutil, pero ahí estaba. Se sentía como si estuviera esperando a que yo sacara el tema, tanteando el terreno sin atreverse a meterse al agua. El silencio solo me ponía más inquieto. No era propio de ella dejar de lado algo que le importaba. Y su evasión se sentía calculada. Si planeaba algo, no iba a darle una oportunidad. Fuera cual fuera su siguiente movimiento, tenía que ir un paso adelante. Algo se estaba gestando, pero no sabía cuándo ni cómo. Lo único que podía hacer era prepararme. Esa noche, verifiqué todo 2 veces. Revisé el papeleo, asegurándome de que las transferencias a nombre de mi mamá no tuvieran fallas. La casa, los ahorros, las inversiones. Todo estaba blindado en un fideicomiso irrevocable. Incluso llamé a mi mamá para confirmar que tuviera todos los documentos. Pasaron 2 semanas y las cosas parecían normales. Demasiado normales, a decir verdad. De repente, ella estaba cariñosa, platicando de cosas X como el trabajo o que íbamos a cenar. Me sacó de onda porque había estado distante durante meses, evitando cualquier plática que fuera más allá de lo superficial. Una parte de mí se preguntó si había malinterpretado todo. Tal vez su comportamiento extraño era solo estrés o algo que yo no entendía. Pero entonces, un viernes cualquiera por la noche, me sentó en el sillón, apagó la tele y me dijo, tenemos que hablar. Sentí un hueco en el estómago. Supe lo que venía antes de que lo dijera. Creo que deberíamos divorciarnos, me dijo con una voz tan firme que parecía ensayada. No estaba enojada ni emocional, solo fría, como si estuviera declarando un hecho. Me quedé mirándola mientras me explicaba sus motivos. Habló sobre la necesidad de espacio, de querer encontrarse a sí misma, de sentir que había perdido su identidad en nuestro matrimonio. Frases trilladas de ruptura que no explicaban nada. Pero luego dijo algo que me pegó diferente. He renunciado a mucho por ti a lo largo de los años y no creo que lo hayas valorado nunca. Merezco algo mejor. Eso dolió. No era solo que quisiera irse. Era la forma en que lo planteaba, como si yo le debiera algo. Como si todo fuera mi culpa y ella solo estuviera tomando lo que por derecho le correspondía.
Mientras estaba sentado ahí procesando sus palabras, una pregunta me daba vueltas en la cabeza. ¿Por qué ahora? Entonces dijo algo que hizo que todo encajara. Un amigo me ha estado ayudando a ver las cosas con claridad, dijo, evitando mirarme a los ojos. ¿Un amigo? Mantuve la calma y la dejé hablar, pero mi mente iba a 1000 por hora. ¿Quién era ese amigo? ¿Por qué estaba tan involucrado en nuestro matrimonio? La forma en que lo dijo no fue casual. Se sentía como si alguien la hubiera estado asesorando, convenciéndola de que dejarme no era solo una decisión, sino una estrategia. Y cuanto más hablaba de sus sacrificios y de merecer algo mejor, más escéptico me volvía. ¿Sacrificios? ¿Qué sacrificios? Había sido feliz conmigo, o eso decía ella. Yo había trabajado duro para darle la vida que quería. Y no se trataba solo de dinero. Cuando quiso mudarse más cerca de su trabajo, acepté, aunque eso significara más tráfico para mí en la ciudad. Cuando quiso ir a ese carísimo retiro de bienestar el año pasado, hice malabares y cancelé un viaje que yo quería hacer para que ella pudiera ir. La apoyé en 2 cambios de carrera, animándola a tomar riesgos porque quería verla feliz. Yo no era un marido distante. Estaba ahí. Me acordaba de los aniversarios y de los detallitos que le encantaban. Cuando se sentía estancada, le proponía salir a cenar. La escuchaba quejarse sobre el trabajo, sus amigos y su familia. No era perfecto, pero le echaba ganas. Por eso, su frase de merezco algo mejor me caló hondo. No me la creía. No estaba molesta por mi culpa. Algo o alguien había cambiado su perspectiva. Tal vez fue ese amigo que mencionó o algo más. Pero la mujer que tenía enfrente no era con la que me casé, y no iba a dejar que reescribiera nuestra historia para adaptarla a su nueva versión. No le discutí en ese momento. Solo asentí y le dije algo neutral, como, si eso es lo que quieres, veremos cuáles son los siguientes pasos. Parecía sorprendida de que no peleara ni le rogara, pero no me importó. Mi enfoque había cambiado. Necesitaba saber quién o qué estaba detrás de su cambio repentino y calculado. No solo había decidido irse. Esto era más grande y no iba a permitir que me tomaran por sorpresa otra vez. Después de esa plática, se mudó a su propio departamento y para el lunes ya me habían llegado los papeles del divorcio. No se trataba solo de terminar el matrimonio. Su objetivo era quitarme todo. La mitad de la casa, mis ahorros, mi patrimonio, el coche. Lo quería todo, además de unas cláusulas absurdas de pensión alimenticia que no tenían sentido considerando los buenos ingresos que ella tenía. Parecía que esperaba irse con todo lo que yo había construido. Al principio, pensé que solo estaba actuando por despecho, pero la precisión de sus demandas me convenció de que alguien la estaba asesorando. Así que empecé a investigar. No podía simplemente preguntarle con quién había estado hablando. Así que me puse listo. Revisé sus redes sociales. No me había bloqueado, y aunque rara vez publicaba algo, me puse a buscar pistas en las fotos en las que la etiquetaban y en los comentarios. Fue entonces cuando noté un patrón. Un güey llamado Mauricio le daba me gusta y comentaba todas sus publicaciones. Nada tan obvio, pero lo suficiente para llamar mi atención. Entré a su perfil, que era público. Parecía el típico mercadólogo de unos 30 años. Pero al desplazarme por su cuenta, encontré algo raro. Había publicado una foto en la misma cafetería en la que yo la había visto semanas atrás, el mismo día que la escuché hablar sobre un nuevo comienzo. Se me revolvió el estómago mientras seguía escarbando. Había más pistas sutiles, un comentario en una foto de ella diciendo estás arrasando, y una selfie desde lo que parecía ser su nuevo departamento. No era una prueba contundente, pero sí suficiente para encender las alarmas. No sabía qué hacer con eso, pero sabía que no me podía quedar cruzado de brazos. Lo que dijo sobre un amigo ayudándola se me quedó grabado, y necesitaba saber quién era. Busqué a una amiga en común, Sofía, que había sido muy cercana a Laura durante años. Mantuve un tono casual, preguntándole si había hablado con Laura últimamente o si había notado algo raro. Sofía se cerró de inmediato, diciendo que no sabía nada de ningún amigo ni había notado nada. Le hice un par de preguntas más, pero se puso a la defensiva y terminó la llamada, argumentando que no me podía ayudar.
Se sintió apresurado, como si estuviera sacándole la vuelta al problema. Como no estaba dispuesto a rendirme, llamé a otra amiga, Clara. Usé la misma estrategia, diciéndole que solo estaba tratando de entender las cosas. Al principio fue muy evasiva, dando respuestas vagas. Cuando la presioné, me colgó de golpe, dejándome con más sospechas. Luego, para mi sorpresa, Clara me devolvió la llamada. Me dijo que necesitaba garantías de que sus palabras no le traerían broncas. Le prometí que no, y después de una larga pausa, soltó la sopa. Aparentemente, Laura había estado pasando mucho tiempo con un güey del trabajo llamado Mauricio. Clara no sabía mucho, pero había escuchado que Mauricio estaba muy involucrado en los consejos de divorcio que Laura estaba recibiendo. Escuchar su nombre fue como encontrar la pieza del rompecabezas que faltaba. Esto no se trataba solo de que necesitara espacio o de que quisiera encontrarse a sí misma. Alguien más le estaba moviendo los hilos, y yo estaba decidido a averiguar por qué. Decidí manejarlo a mi manera. Ese sábado, me estacioné a una cuadra de su departamento, esperando confirmar mis sospechas. Unas horas después, ella y Mauricio salieron juntos. No se mostraban cariñosos, pero su cercanía, inclinándose para hablarse al oído, lo decía todo. Se subieron al coche de él y se fueron, dejándome viendo la calle vacía. No los seguí. No hacía falta. Estaba claro que no solo había dejado de quererme. Había estado planeando una nueva vida con alguien más, y todo cobró sentido. La distancia, las preguntas sobre la lana, las agresivas demandas de divorcio. No solo me estaba dejando. Estaba intentando dejarme en la calle, y tenía ayuda. Regresé a casa esa noche con la mente dando vueltas a todo lo que había descubierto. La traición dolió, pero la premeditación dolió más. Estaba usando el divorcio como trampolín para la vida que estaba construyendo con Mauricio, pero no sabía que yo me había preparado contra ella. La primera sesión de mediación estuvo tensa desde el principio. Su abogado llegó armado con una carpeta lo suficientemente gruesa como para demandar a una empresa transnacional. Enumeró sus demandas como si fueran razonables, la mitad de la casa, mis ahorros, mis bienes, el coche, e incluso la tontería de la pensión alimenticia. Me quedé callado, esperando a que mi abogado actuara. Cuando llegó nuestro turno, deslizó un montón de papeles por la mesa y dijo, antes de continuar, todos deberían revisar esto. Su abogado echó un vistazo a los documentos y su actitud prepotente desapareció de inmediato. ¿Qué es esto?, preguntó, mirando a mi abogado. Esto demuestra la transferencia de todos los activos principales a un fideicomiso a nombre de la madre de mi cliente, dijo mi abogado fríamente. Las transferencias se completaron semanas antes de la demanda de divorcio, y el fideicomiso es legal e irrevocable. La sala quedó en silencio. Su abogado le lanzó una mirada a ella, claramente fastidiado. No mencionaste esto, le dijo sin rodeos. Ella agarró los papeles y los hojeó, enrojeciendo de rabia. Esto no puede ser real, dijo, mirando las firmas notariadas y las fechas. Luego volteó a verme, y su expresión pasó de la incredulidad a la furia. «¿Planeaste esto?», siseó, mirándome con odio como si yo hubiera cometido un delito. «¿Sabías que iba a pedir el divorcio y preparaste esto para arruinarme?». No respondí. Dejé que ella sola armara el rompecabezas. Su abogado, visiblemente alterado, le pidió al mío que le explicara. Y así lo hizo, metódicamente, con cada documento necesario para demostrar que las transferencias eran blindadas. Las fechas cuadraban, demostrando que yo había movido todo antes de que ella presentara la demanda. Las firmas estaban notariadas, el fideicomiso era intocable. No tenían cómo presionar. Estaba furiosa. «Eres increíble», me dijo, inclinándose hacia adelante. «No puedo creer que me hagas esto». Me quedé callado. No se trataba de lastimarla. Se trataba de protegerme, porque ella había dejado claro que no estaba jugando limpio. La reunión terminó con su abogado murmurando que necesitaban replantear las cosas, pero todos sabíamos que ya se habían quedado sin jugadas. Afuera, en el pasillo, me jaló a un lado. Su rostro era una mezcla de coraje y pánico. «Esto no se acaba aquí», me dijo en voz baja. «Te vas a arrepentir». La miré y le contesté,
de lo único que me arrepiento es de haber confiado en ti. Las cosas se salieron de control rápidamente después de eso. Ella entró en crisis total. Empezó con llamadas incesantes. Al principio sonaba arrepentida, dejando mensajes de voz como, podemos platicar, o sé que esto se puso feo, pero podemos arreglarlo. Como no le contesté, su tono cambió. Para el segundo día, sus mensajes oscilaban entre lágrimas y gritos. En un mensaje de voz salía llorando, diciendo que había cometido un error y que no quería perder lo que teníamos. En el siguiente me acusaba de ser un desalmado y egoísta, culpándome de su miseria. Ignoré todo. Mi abogado me aconsejó no engancharme, y yo tampoco quería hacerlo. Ya estaba harto de sus jueguitos, pero ella no. Cuando las llamadas y los mensajes no funcionaron, empezó a inventar cuentos. Mis amigos me dijeron que andaba diciendo que el divorcio había sido un malentendido, incluso una broma pesada. ¿Una broma? ¿Quién le creería eso? Su historia se vino abajo rapidísimo. Los amigos le preguntaban, si era una broma, ¿por qué firmaste papeles legales? ¿O por qué exigiste tanto si no era real? Cuando la gente no se tragó la excusa de la broma, cambió su versión, diciendo que era una prueba para ver qué tan fuerte era nuestro matrimonio. Se hizo la víctima, afirmando que mis acciones la habían traicionado y habían roto nuestra confianza. Al principio, algunas personas parecieron creerle. Me llegaban mensajes raros como, no sabía que las cosas estuvieran tan mal para ella. Hasta su hermana me reclamó diciendo, pudiste haberlo hablado en lugar de irte a los extremos. Era frustrante, pero sabía que la verdad saldría a la luz. Y así fue, gracias a un amigo en común. Llamémoslo Tomás. Tomás y yo no éramos íntimos, pero nos llevábamos bien. Semanas después de la mediación, me mandó un mensaje diciendo que tenía algo que yo necesitaba ver. Cuando nos vimos, me enseñó unos mensajes de texto entre Laura y Mauricio. Yo estaba confundido. ¿Cómo conseguiste esto? Le pregunté mientras los leía. Tomás me explicó que él y Mauricio tenían un amigo en común que había escuchado sus pláticas. Este amigo se preocupó cuando Mauricio presumió de haber ayudado a Laura a asegurar su futuro. No me tomó mucho tiempo darme cuenta de que asegurar su futuro significaba dejarte en ceros. Sintiéndose culpable, el amigo le mandó capturas de pantalla a Tomás, sabiendo que él podía advertirme. Este güey la ha estado manipulando, me dijo Tomás, negando con la cabeza. La estuvo presionando para que te quitara todo, mientras le prometía que estaría ahí para ella después. Tomás me mostró el mensaje diciendo, no te merecías esto. Los textos eran brutales. Laura no solo se estaba desahogando con Mauricio sobre el divorcio. Estaba planeando sus siguientes pasos con él, y él la estaba asesorando. Un mensaje de ella decía, en cuanto se firme el acuerdo, tendremos lo que necesitamos. Solo necesito que él firme. Mauricio le contestó, mantente firme. Hazlo sentir culpable si es necesario. Te lo debe. Empezaremos de nuevo en cuanto tengas el dinero. Me quedé viendo el celular de Tomás, tratando de procesarlo. Esto no era un malentendido ni un arranque emocional. Era una traición sumamente calculada. Le di las gracias a Tomás y se fue. Pero mi mente daba vueltas. Todo cobró sentido. Su repentina distancia, su obsesión con nuestras finanzas, las agresivas exigencias del divorcio. Todo era parte de un plan que había tramado con Mauricio. Los mensajes de texto corrieron como pólvora entre nuestros amigos. Tomás se los compartió a un par de personas y empezaron a circular. La versión de ella perdió toda credibilidad. La gente que había sido neutral o que la había apoyado se empezó a alejar, y el cambio fue rápido. Incluso sus aliados más cercanos comenzaron a tomar distancia. Para cuando el divorcio finalizó, ella solo se quedó con sus cosas personales. Su abogado retiró sus demandas discretamente, al ver que no tenían bases legales. Mis documentos y el fideicomiso se mantuvieron intactos. Mauricio se abrió en cuanto el plan de ella fracasó. No me sorprendería que él la hubiera usado tanto como ella me usó a mí. Por lo que supe, le había vendido sueños de libertad y una nueva vida. Pero cuando fue evidente que no iba a sacar ni un peso, él huyó. Sin Mauricio, la seguridad de ella se derrumbó.
Las llamadas y los mensajes seguían llegando, pero ahora eran desesperados. Ya no me acusaba. Me rogaba. ¿Podemos platicar? Haré lo que sea para arreglar esto, decía un mensaje de voz. Otro decía, no tienes que perdonarme, pero ¿no podemos arreglar esto y seguir adelante? Dejaré todo por la paz si tan solo me hablas. No le respondí. No podía. El daño ya estaba hecho. Incluso su familia empezó a alejarse. Su hermana me llamó una vez disculpándose por haberle creído a Laura al principio. No sabía lo que te estaba haciendo, me dijo. Perdón por haberme tragado su cuento. En cuanto a mí, me quedé con la casa, mis ahorros y con algo que no había sentido en muchísimo tiempo, paz. Mi mamá, como siempre, fue mi ancla. Llegó con botes de pintura e ideas para hacer que la casa volviera a sentirse mía. Ahora siento que mi vida me pertenece de nuevo. Ya no tengo que sobreanalizar cada interacción, no hay más traiciones, solo tranquilidad. Ella es un capítulo cerrado, uno que ya no volveré a reabrir.